Este vídeo te cambiará para siempre. Descubre cómo transformar tu vida. Soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta. Antes de empezar, por favor, suscríbete, activa las notificaciones porque voy a ir subiendo muchísima información cada día. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola amigos, espero que estéis mutando, renaciendo y viviendo con ilusión y con entusiasmo. Este vídeo de hoy es especialmente importante para mí porque realmente va a resumir el motivo por el cual escribí más de 1000 páginas de entre la trilogía Muta, Renace y Vive, y es la transformación personal. Soy consciente de que algunas personas no les gusta leer libros de crecimiento personal o les aburren las guías, y es por eso que yo me decidí a escribir unas novelas que tuviesen un hilo conductor con unos personajes que con su propio ejemplo pudiesen enseñar cómo habían conseguido transformar su vida y llegar a un siguiente nivel, por difícil que hubiese sido, por angosto que hubiese sido el camino. Y lo habían hecho gracias a una sola cosa, que era tomar una decisión y llevar esta decisión adelante. Es por ello que hice mi trilogía como una herramienta para poderla regalar, para que las personas pudiesen a través de ella encontrar su propio camino, imaginándose en el lugar de los personajes, imaginando qué es lo que podrían hacer y de alguna manera sintiéndose apoyado por ellos, que les pudiesen servir de ejemplo, y utilizar unos libros en los que hay una trama, en los que hay una historia, en los que existe el amor, existe el miedo, existe la revolución, en el que existen muchísimas cosas y muchísimos agentes externos que están en contra de esta transformación, pero que aún así lo consiguen, y que con estos libros realmente podáis conseguir tener la inspiración que muchas veces se buscan en algunos vídeos en los que se hacen visualizaciones o en los que se hacen afirmaciones, pero que realmente la cosa queda ahí y nunca se puede dar un verdadero cambio si la cosa queda simplemente en visualizar, en leer o en repetir como un loro afirmaciones. No es así. La transformación solamente se puede dar tomando una decisión y llevando a cabo esa decisión, y que esa decisión que hemos tomado la vayamos a cumplir, primero comprometiéndonos a cumplirla, y después que sea una cuestión de vida o muerte. Es decir, no se puede fallar, no nos podemos fallar a nosotros mismos. Yo os voy a poner mi caso como un caso de transformación, y como uno de los motivos que me llevó a escribir esta trilogía, que ha sido un regalo para mí y ha sido un regalo también para vosotros. Será un regalo para vosotros en el momento en el que entréis dentro de esas historias y decidáis aplicar lo que allí podéis aprender. Yo hace más o menos un año me encontré con una situación de salud que me tuvo en la cama 151 días sin poder caminar. Perdí la vista de un ojo, perdí el oído, la sincronicidad era un problema neurológico y no había nada que hiciese pensar que esto iba a desaparecer. Los médicos estaban perdidos, sí que me dieron un diagnóstico, pero yo pronto aprendí que los diagnósticos solamente son ciertos cuando te los crees. Pero yo no me lo creí. Yo no me creí que mi vida se fuese a quedar así, que yo hubiese perdido todo de repente. Había perdido la capacidad de ver, había perdido la capacidad de oír, había perdido la capacidad de caminar, la capacidad de tocar el violín, que me gusta, la capacidad de comunicarme con mis seres queridos. No entendía nada de lo que me decían y solamente podría estar en la cama. Y después de estarme tiempo mirando el techo, contando del 1 al 100, intentando sin equivocarme, durante prácticamente 5 meses, llegué a la conclusión de que ya me había dolido lo suficiente y de que yo iba a hacer una transformación. Y ahí es donde tomé la decisión. Y mi decisión fue una decisión muy difícil, porque era consciente de que en el momento en el que yo me dijese a mí misma que tenía que conseguir lo que acababa de proponerme, no habría marcha atrás. Porque si una sola vez te fallas a ti mismo cuando has tomado una decisión, perderás la credibilidad, no solamente en esa decisión, sino en las decisiones que vayas a tomar en el futuro. Mi decisión fue
presentarme a la Maratón de Barcelona del 8 de mayo del 2022. No soy una persona deportista, no he hecho nunca deporte. Lo máximo que he caminado ha sido 5 kilómetros, es lo que había caminado por hacer una excursión en la montaña o algo así, o por haber tenido que hacer algún tipo de trabajo en medio de África, en la selva atravesando, pero no soy una persona que haya hecho maratones. En aquel momento, sin poder caminar, sin notar mis piernas, proponerme en 81 días presentarme a la Maratón de Barcelona sonaba prácticamente como una locura. Pero yo sabía que yo esto lo podía hacer. Estaba convencida. No sé por qué estaba convencida, pero había decidido hacerlo. Y entonces tuve que tomar una decisión, y es hacer un acto. Y el acto que yo hice fue coger el brazo y coger mi teléfono. Y con el teléfono lo que hice es comprar la entrada para la maratón, pagar mis 65 euros desde la cama, todavía sin poderme poner de pie. Y después cogí una tienda de deportes online y me compré toda la equipación. Entonces, a partir de ese momento sí que empecé a visualizar. Empecé a ponerme en la televisión las maratones de los años anteriores y me imaginaba como yo iba corriendo, como yo corría por las calles de Barcelona. Siempre me imaginaba, por eso, que era negra, o no sé si es porque he estado toda la vida trabajando en África, pero me imaginaba con un cuerpo musculoso, con unas piernas fuertes, me imaginaba con una espalda recta, me imaginaba que podía caminar y correr, y que todo lo que estaba viendo ahí lo estaba haciendo yo. Ahí es donde entraba el punto de visualización, pero si solamente lo hubiese dejado allí, no hubiese conseguido nada, y no quise dejarlo allí, no me podía fallar a mí misma. Entonces pedí a un familiar que me pusiese de pie y que aguantase, que me aguantase el tiempo que necesitase. Y aguanté un día 3 horas y no sentí las piernas. Al día siguiente aguanté 2 horas, casi 3, y no sentí las piernas. Y al tercer día sentí una electricidad que me entraba por un pie y que me subía hacia la pierna. Y eso era lo único que necesitaba. Solo necesitaba algo para reafirmarme que yo estaría corriendo la maratón. Y esa fue la señal que me dijo que yo podía conseguirlo todo. A partir de ese momento, recuerdo el gran entusiasmo que tenía porque sabía que era posible. Y empecé a dar un paso y luego otro paso y luego otro paso y llegué a dar hasta 20 pasos. Cuando di 20 pasos pedí que me dejasen en una viña cerca de donde estoy viviendo, porque el dolor era horrible cuando caminaba, había perdido toda la musculatura. Tenía inflamación en la médula y una encefalitis, así es que al no tener musculatura, al no tener nada, cada paso que daba era un dolor que no podéis imaginar. Pero tenía que dar los pasos porque tenía que llegar a los 15 kilómetros que me propuse dar en la maratón. Era cuestión de vida o muerte que lo consiguiese para mí. Así es que en 81 días que tuve, cogí una libreta y empecé a apuntarme cada día los pasos que daba. Después los metros que caminaba. Después los kilómetros que caminaba. Mientras caminaba lloraba del dolor. Pero entonces lo que hice es ponerme una música que fuese para mí inspiradora y que no me dejase escuchar ni tan solo cuando lloraba. Cuando llegó el día de la maratón había conseguido correr 14 kilómetros, pero no había llegado a los 15. Y mientras que me estaba felicitando las personas que tenía a mi alrededor, porque había llegado a los 14, yo sabía que no había llegado a mi destino, que yo había dicho que eran 15 y no 14. Llegó el día de la maratón, puse los pies en Barcelona, en el lugar, lo recuerdo perfectamente porque tuve que coger un metro que hacía mucho tiempo que no lo hacía, aparte me extrañaba yo moviéndome por Barcelona sola después de tanto tiempo recluida. Y cuando llegué, tuve claro que valía la pena todo lo que había hecho, solamente ponerle los pies allí ya era vencedora, pero no podía perder de vista que mi transformación solamente sería completa y persistente si llegaba a hacer mis 15 kilómetros. Entonces empecé a correr. Iba vestida de motivos reivindicativos para que se estudiase más los efectos que puede provocar el COVID, lo que se llama un COVID persistente. Y cuando las personas en Barcelona me veían correr, que era la última de toda la maratón, era la última, tenía el coche detrás, que me decía a todo momento que no estaba preparada para hacer esa maratón, porque veía que al kilómetro 1 yo ya estaba sufriendo, mientras que los demás corredores me habían adelantado. Y yo seguía, porque yo sabía lo que yo había pasado y sabía que estaba ahí por algo. Lo mío era mucho más que una maratón, como suelen ser todos los procesos de transformación.
Llegué al kilómetro 15 donde me esperaba una familia que eran amigos míos. Durante todo el camino me fue animando muchísima gente, familias enteras se unieron a mí caminando y corriendo. Intercalaba caminar y correr porque no podía hacerlo todo de una. Incluso un grupo de tamborileros. La gente me animó muchísimo, lo recuerdo con mucho cariño. Y cuando llegué al kilómetro 15 me encontré con esta familia que me dijeron: Yasmina, estás a punto de conseguirlo, sigue, llega. Y cuando llegué pensé que siempre hay que hacer una milla más. Y recordé, trabajando en África una vez, entrando en una escuela que teníamos que ir a hablar sobre la democracia y el proceso de paz, recordé que había un cartel en la escuela que ponía que 100 millas empiezan por un solo paso. Y entonces pensé que tenía que hacer uno más todavía. Y seguí corriendo. Y llegué al kilómetro 18.3. Y seguí corriendo hasta que llegué a los 20 kilómetros. Sobrepasé por 5 kilómetros la meta que me había marcado. Llegué con ampollas en los pies y con sangre. Pero llegué. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un proceso de transformación es doloroso. Un proceso de transformación no significa quedarte sentado y esperar a que una señal externa me diga lo que tengo que hacer para hacer un cambio de la noche a la mañana sin poner nada de mi parte. Eso no va a suceder nunca. Sea cual sea la área maestra en la que nosotros necesitemos el cambio, tanto si es en la salud, como es el caso que yo he explicado, como si hemos conseguido un trabajo, pero es un trabajo que no nos hace felices y necesitamos cambiar porque realmente no nos sentimos realizados, o bien sea que tenemos una relación que no nos hace feliz, tenemos la obligación de llegar a nuestro máximo potencial, tenemos la obligación de transformar nuestra vida, y eso no va a ser un proceso fácil. Nunca lo va a ser. Entre dos opciones, yo digo que entre dos opciones, si se nos planta un camino corto y fácil o un camino largo y angosto, si queréis saber cuál de los dos es el que nos va a llevar a donde queremos llegar, de forma persistente que podamos sostener, siempre coger el largo y el angosto, porque ese va a ser el cambio real, ese va a ser el cambio que nosotros vamos a tener y que vamos a poder sostener. No hay atajos para la transformación, no hay ningún atajo. Lo que tenemos que hacer es tomar una decisión, es tomar una acción, es mirar para hacia adelante, dar un paso más. No necesitáis que os haya pasado una desgracia para hacer un cambio. No necesitáis la pérdida de una persona querida, no necesitáis una enfermedad, no necesitáis nada de eso. Las personas tenemos la obligación de, en esta vida y en este minuto presente que estamos viviendo, de llegar a lo máximo que podríamos haber llegado en esta vida. Porque no conozco ningún ser vivo, con excepción de los humanos, que pudiendo llegar a su máxima capacidad no lo hagan. Yo, por ejemplo, me fijo en un árbol lleno de hojas y lleno de frutos. No escoge dónde lo plantan en cualquier sitio, y ese árbol llega a sacar sus hojas y llega a dar frutos. ¿Acaso el árbol dice: no, yo podría sacar más hojas pero no las saco? ¿O acaso dice: no, yo podría dar frutos pero no los doy? No, llega a su máximo potencial, llega a conseguir el máximo potencial que puede como árbol. Entonces, ¿por qué los seres humanos nos conformamos con menos? ¿Por qué pudiendo sacar un máximo potencial, pudiendo dar todos los frutos que podemos dar, nos conformamos con la mitad? ¿Por qué? ¿Por qué si no estamos felices en nuestra relación pensamos qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos donde estamos, porque nos lo está diciendo la mente. Y la mente está programada para conseguir nuestra supervivencia, pero no nuestra felicidad. A la mente le da igual que seas feliz o no, lo que quiere es que sobrevivas, está creada para eso. En el momento en el que tú eres niño sueñas, tienes muchísimos sueños, algunos descabellados, y entonces los adultos, de las personas que tienen alrededor, se encargan de decirnos que estos sueños no son posibles y que busquemos algo más asequible, que sea más realista. Y entonces nos conformamos con un tipo de trabajo que nos da una estabilidad económica, pero que no nos hace feliz, o con un tipo de relación que sí es una relación, pero que sabemos que no es lo que nosotros querríamos, que podríamos tener algo más. Entonces, si esto nos pasa, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no cambiamos? Si quieres cambiar, cambia. No sirve de nada decir: no, es que yo quiero cambiar. No, cambia. Cambia, hazlo ahora. Justo cuando acabes de escuchar este vídeo, cambia. Cambia, déjame un mensaje aquí. Dime: sí, Yasmina, voy a cambiar. No puedes conformarte, no lo hacen ni los vegetales.
Eso sí, vas a tener que trabajar. Si quieres cambiar tu situación económica y no sabes cómo hacerlo, vas a tener que estudiar. Vas a estudiar de los que saben. Vas a tener que leer. Vas a tener que aprender de negocios, de finanzas. Vas a tener que aprender cómo emprender. Pero es que no vale la pena. ¿No vale la pena hacer todo eso para conseguir tu felicidad? ¿Para conseguir tu libertad financiera? ¿Para sentirte orgulloso de ti mismo? ¿No vale la pena emprender ese camino? Si tú realmente tienes una pareja que no te está dando lo que tú quieres, que no eres feliz, ¿no vale la pena? ¿Tú no vales la pena? ¿Por qué no lo vales? ¿No vales la pena? ¿No vas a luchar por ti mismo? Porque nadie más lo va a hacer. Cada uno tiene que cargar con su cruz. Cuando pedimos ayuda, muchas veces lo que estamos pasando, la cruz a otro. Y decir, aguántame tú la cruz porque yo no puedo con ella. No, carga tu cruz, que te pese. Y cuando ya te haya pesado suficiente, te vas a dar cuenta de que tienes que atravesar un desierto hasta llegar al lugar que para ti es tu tierra prometida, que es tú lo que tú necesitas, y te vas a tener que sacudir los pies de esa manera y decir voy a seguir para adelante porque es una cuestión de vida o muerte que lo consigas. No te conformes con menos, no te conformes. No dejes que la mente te venza, y es por eso que es muy importante tener siempre pensamientos positivos. No dejes que los pensamientos negativos se instalen en tu mente. Imaginad que yo en el momento en el que quería hacer la maratón empezase a pensar, no, Yasmina, no será posible, no, Yasmina, no podrás. No, esos pensamientos negativos sí, claro, me asaltaban, pero los tenía que apartar y convertirlos por pensamientos positivos, por decir, claro que vas a poderlo hacer. Pensaba si había alguna sola persona en el mundo que hubiese sido capaz de hacer eso, y sí que habían personas que habían hecho eso y habían hecho más. Y después también pensé, y si no hay ninguna persona en el mundo que lo haya hecho, yo seré la primera persona que lo va a hacer. En los momentos en los que estamos intentando transformar nuestra vida y que nos hemos decidido hacerlo, hay que hacer un proceso de introspección. Nos tenemos que quedar con nosotros mismos. Porque las personas que tenemos alrededor puede que nos pasen dos cosas. La primera es que esas personas hayan intentado cambiar su vida y no hayan podido. Y cuando nosotros expresemos que queremos cambiar nuestra vida con todo su cariño y su afán de protegernos, nos dirán que no hace falta que hagamos eso, que eso no es posible. Yo también lo he tenido que escuchar. Y entonces he tenido que decir, si no vas a estar conmigo, apártate de mi camino porque yo sigo para adelante. Pero ¿qué pasa? Si en uno de esos momentos tan difíciles en el que estamos transformando, una sola persona que tenemos alrededor nos dice lo que queremos escuchar, que es tranquilo, no hace falta que lo hagas, siéntate y descansa, si todos estamos igual. Si una sola vez lo creemos y si una sola vez nos llegamos a conformar, hemos fracasado. Y lo peor de todo no es ese fracaso en ese momento, es que ese fracaso será para siempre, porque cada vez que queramos luchar por algo recordaremos cuando nos rendimos y habremos dejado como legado nuestra cobardía. Así es que a partir de ahora, cuando acabes de ver este vídeo, si quieres te lo vuelves a escuchar otra vez, proponte, si te está doliendo la situación que tienes, si no quieres tener lo que tienes en este momento, da un paso hacia adelante y transforma tu situación y transforma tu vida, porque tú lo vales, porque tú puedes hacerlo y tendrás que trabajar mucho, pero vale la pena. Yo ahora mismo puedo correr, puedo hablar, puedo ver y puedo escuchar. Soy la prueba viviente de que la transformación es posible, pero que no te vendan que lo vas a hacer simplemente visualizando o simplemente viendo imágenes sobre espiritualidad. Es un trabajo tuyo, lo vas a tener que hacer y va a ser duro, pero vas a poder hacerlo, porque si yo he podido hacerlo, tú también puedes. Y bueno, aquí acaba el vídeo de hoy, espero que os sirva y nos vemos mañana con mucha más información. Que tengáis un buen día.